Hola, queremos darte una cordial bienvenida en este espacio de socialización de algunos temas relevantes de procedimiento y planeación tributaria, de las cuales se destacan liquidaciones oficial, firmeza de las declaraciones tributarias y extinción de la obligación tributaria. Cordial saludo. Hoy voy a presentarles información sobre la liquidación oficial de revisión. Este es un mecanismo con el que la DIAN determina el impuesto a pagar a cargo del contribuyente cuando éste se ha negado a pagarlo voluntariamente, lo que se le ha mandado a corregir. La norma que lo legaliza es la 710 del Estatuto Tributario. El recurso que tiene el contribuyente para presentar a la DIAN es por medio de un escrito. Debe contener los hechos imputados de forma clara y detallada. Adicional la fecha, el periodo gravable, el nombre y razón social, el número de identificación, la base de cuantificación del tributo, el monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente y una explicación sumaria de las modificaciones efectuadas concernientes a la declaración. Y por último, la firma y el sello de control manual automatizado. El contribuyente puede pedir a la DIAN la reconsideración de dicha solicitud en un plazo máximo de 2 meses contados a partir de la fecha de la notificación. Cuando corresponde, cuando el contribuyente haya dado respuesta al requerimiento especial, esto debe ser dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial. Y por otro lado, también el contenido de esta liquidación oficial debe tener relación con el contenido del requerimiento especial y debe tener correspondencia con los hechos por los que no se pueden imputar hechos nuevos, ni tampoco hacer modificaciones o cambiar las reglas del juego. Liquidación de corrección aritmética. Esta liquidación da su origen cuando el contribuyente responsable ha cometido por sí mismo un error aritmético, ya sea de suma o resta, al momento de establecer, por ejemplo, una base gravable, valor del tributo en el momento de la aplicación de las respectivas tarifas o, en su defecto, cualquier otra equivocación que conlleve a la determinación de un menor valor en el pago del impuesto, retenciones o anticipos a cargo del contribuyente responsable, o también un mayor valor del saldo a favor en algunos casos. Entre los elementos que contiene este tipo de liquidación oficial encontramos el error aritmético según el artículo 697 del Estatuto Tributario, facultad de corrección según el artículo 698 del Estatuto Tributario, término en que debe practicarse la corrección según el artículo 699 del Estatuto Tributario, contenido de la liquidación según el artículo 700 del del Estatuto Tributario y, por último, la corrección de sanciones según el artículo 701 del Estatuto Tributario. Ahora bien, según el artículo 697 del Estatuto Tributario, existe error aritmético en una declaración tributaria cuando, a pesar de que se declararon de manera correcta los valores de los impuestos o las bases gravables incluidos en la misma, se han declarado de manera equivocada, es decir, un valor equivocado. Cuando se aplican las tarifas respectivas y se coloca un valor diferente al que se debía de haber colocado. Y cuando se efectúa una operación aritmética y de esto resulta un valor erróneo que conlleve un menor valor a pagar por el impuesto o incluso un mayor saldo a favor para el declarante. En la mayoría de los casos ese tipo de error suele presentarse a menudo en las declaraciones que las personas realizan o llenan los formularios a mano, mientras que las que se realizan por el sistema que brinda la DIAN, que es el MUISCA, se evitan este tipo de errores aritméticos porque el mismo sistema se encarga de hacer la operación matemática. Bien. Ahora, teniendo en cuenta el tema de la sanción por corrección, en este caso será del 30% del mayor valor a pagar por impuesto o por el menor valor del saldo a favor.
que resulte en la respectiva corrección. Sin embargo, esta sanción puede reducirse a la mitad cuando el contribuyente responsable, declarante o agente de retención acepta los hechos de la liquidación de corrección, de acuerdo al estipulado textualmente en el artículo 646 del Estatuto Tributario. A manera de ejemplo, podríamos observar el caso de una declaración de renta que arroja una renta líquida gravable de 100 millones de pesos y al aplicarle la tarifa del 33%, en lugar de escribir 33 millones, se coloca 30 millones de pesos. Este error sería lo único que podría tocar dicha corrección. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Diana Lucía Rivera Puerta. Hago parte de este grupo y para dar continuidad a los temas que vienen exponiendo mis compañeras Wendy y Viviana, yo les voy a hablar de la liquidación de aforo. La liquidación de aforo tiene como finalidad determinar el impuesto o las retenciones a cargo del contribuyente cuando éste no ha presentado sus declaraciones tributarias. Es importante recordar que en Colombia el cumplimiento de las obligaciones tributarias es voluntario, es decir, que es el contribuyente quien presenta la declaración y determina el impuesto o retenciones a pagar. Cuando el contribuyente no está obligado a declarar, no presenta dicha declaración, entonces la DIAN toma cartas en el asunto y entra a determinar el impuesto de forma oficial mediante la liquidación de aforo. Es decir, la liquidación de aforo es lo que sustituye la liquidación privada. Recordemos que la liquidación privada es la que corresponde a lo declarado por el contribuyente sin la intervención de las autoridades públicas, o sea, es decir, que es el contribuyente quien decide qué y qué no declarar. Podríamos decir en este caso que Colombia obra, el Estado colombiano obra de buena fe y confía en que los contribuyentes pues declaren todos sus bienes. Cuando se genera una liquidación de aforo, lo que se busca es constituir el título ejecutivo que servirá para cobrar el impuesto o las retenciones al contribuyente que no ha presentado. El procedimiento para hacer la liquidación de aforo está regulado por el artículo 717 del Estatuto Tributario, que lo que dice es que una vez agotados los procedimientos previstos en los artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, la Administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para presentar la declaración, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante que no haya declarado. Ese procedimiento se hace básicamente en 3 pasos. El primer paso es notificar el emplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la DIAN busca al contribuyente, le envía una notificación y le dice venga a tal día, a tal hora a esta dirección y presente su declaración, ya que no lo ha hecho. El segundo paso es que si después de notificado el contribuyente no declara, entonces la DIAN le impone una sanción. Y si aún después de la sanción el contribuyente no declara, la DIAN de forma oficial entra a determinar el impuesto a cargo del contribuyente. Recordemos que si la autoridad tributaria, en este caso para Colombia, que es la DIAN, no cumple con estos pasos o etapas, la consecuencia es la nulidad de la declaración de aforo. El término son 5 años. Las sanciones. Entonces la liquidación no debe incluir ninguna sanción, toda vez que ésta ya debe ser interpuesta por no presentar la declaración. Si habrá pago de intereses moratorios por el impuesto o retenciones que se impongan en la liquidación de aforo, pero solo hasta la fecha en que se venció el plazo para declarar. Los recursos que tiene el contribuyente para refutar o defenderse de la liquidación de aforo, está el recurso de reconsideración establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario, donde se declara improcedente cuando el contribuyente no está obligado a declarar. Esto se ve mucho en el trato de impuestos territoriales, donde el contribuyente no es el que declara, como es el caso del impuesto predial, de estampillas, de alumbrado público, el impuesto de vehículos, entre otros.
Para presentar esa herramienta de reconsideración, el contribuyente cuenta máximo con 2 meses siguientes a la notificación de la declaración de aforo. Ya a continuación, nuestra compañera Viviana les va a hablar de otro tema muy importante. Cordial saludo para todos, mi nombre es Viviana García y les voy a contar un poco de la extinción de las obligaciones tributarias. Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación y condonación. En el pago nos encontramos con el modo más lógico de la extinción de la deuda tributaria, si la obligación es principalmente por el pago de la cuota. En la prescripción, la obligación tributaria se regula en los artículos 66 a 70 de la LGT, estableciéndose que se prescriben a los 4 años. El derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. El derecho de la administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y también autoliquidadas. En la compensación, la LGT admite que la posibilidad de que las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación, ya sea esta de oficio o de instancia del obligado tributario. Entonces, en la compensación de oficio serán compensados de oficio las deudas que se encuentran en el periodo ejecutivo. Y en la compensación a instancia del obligado tributario, entonces el obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en periodo voluntario de pago como en periodo ejecutivo. En la condonación, las líneas generales de este modo de extinción de las obligaciones está reñido con el principio básico en nuestra materia. Entonces, la indisponibilidad por parte de la administración de los créditos tributarios que es acreedora. Cuando 2 personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación. Se señala en el artículo 1714 del Código Civil. El artículo 815 del Estatuto Tributario prevé la compensación como el medio de extinción de las obligaciones y contempla el caso de la existencia de saldos a favor en las declaraciones tributarias. Así como se establecen tributos en las declaraciones, también se establecen anticipos por pagar. Se piden descuentos, se aplican retenciones y se restan anticipos pagados. Por lo tanto, es posible que resulten saldos a favor de los sujetos pasivos, por lo cual se admite la compensación, pero solo en estos casos. Firmeza de las declaraciones tributarias. Bueno, la DIAN puede revisar y modificar una declaración tributaria siempre que ésta no haya quedado en firme por el transcurso del tiempo. Una declaración adquiere firmeza cuando ha transcurrido el tiempo establecido por la ley para que la DIAN pueda cuestionar y modificar la declaración tributaria presentada por el contribuyente. Por regla general, la firmeza de una declaración tributaria se alcanza a los 3 años luego de la modificación que hiciera la ley 1819 del 2016. Antes era de 2 años. El término de firmeza es de 3 años contados desde la fecha en que vence el plazo para declarar, y si la declaración se presentó extemporáneamente, el plazo de esos 3 años se cuenta desde la fecha de presentación extemporánea. Existe un caso en el que ese término de firmeza se suspende, y ello quiere decir que se da una pausa que extiende el término de firmeza por el tiempo que dure la suspensión. Por ejemplo, si la firmeza es de 3 años, pero se suspende por 3 meses, entonces la firmeza se alcanzará a los 3 años y los 3 meses. Buenas noches. A continuación voy a dar algunos ejemplos más relevantes acerca de las liquidaciones oficiales, de la extinción de las obligaciones tributarias y de la firmeza en declaraciones tributarias. Empecemos con las liquidaciones oficiales. Empecemos con la liquidación oficial de revisión. Como sabemos, esta es cuando la DIAN
tiene indicios de que la declaración puede contener errores y envía un emplazamiento para que se hagan sus respectivas correcciones, ¿no? Para esto se tienen 2 meses para responderlo. Vamos a hacer un ejemplo. Si la notificación llega el día 2 de agosto y el contribuyente responde el 15 de agosto, los meses que tiene para hacer las correcciones y presentarlas empiezan a partir del día que se notificó, o sea que es desde el día 2 de agosto. Para presentar este tipo de corrección se tienen 6 meses. Ahora vamos con la liquidación de aforo. La liquidación de aforo tiene algunos rubros, que es el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar. Un ejemplo claro de este es cuando el contribuyente no presenta o declara el tributo. Si persiste el incumplimiento, la DIAN podría dentro de los siguientes 5 años determinar el tributo mediante la liquidación de aforo. Sigamos con la liquidación oficial de corrección aritmética. Como ejemplos más comunes tenemos que a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado. Ese es uno de los más comunes. El otro sería que al aplicar las tarifas respectivas se anota un valor diferente al que debió resultar. En sí, un error aritmético se da cuando se comete un error al hacer el cálculo de las declaraciones. Para hacer este tipo de corrección se tienen 2 años a partir de la fecha de la declaración con error. Ahora pasemos a la extinción de las obligaciones tributarias. Como sabemos, las deudas tributarias pueden extinguirse por el pago, prescripción, compensación o condonación. Vamos a dar un ejemplo sobre la prescripción. Supongamos que una persona X debe hacer su declaración de renta en julio del 2016. La DIAN o el ente encargado debe hacer la notificación antes de julio del 2021. Si no, esta obligación prescribe, según el artículo 817 del Estatuto Tributario. Pasemos con la firmeza en las declaraciones tributarias. Si la declaración de renta se rige por el término de firmeza general del artículo 714 del Estatuto Tributario, las declaraciones de IVA y retefuente quedan en firme dentro de los 2 años siguientes a la fecha de vencimiento. En firme significa que no pueden ser modificadas ni corregidas durante este periodo. Gracias.